Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro del primer libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 23. Reflexionamos esta narración sobre el encuentro de David y Jonatán en el desierto de Judá. Son los versículos 14 al 18. Principalmente hoy queremos subrayar este versículo primero, o sea, el 14, la parte B, en donde dice: durante todo ese tiempo Saúl trató de encontrarle a David, pero Dios no lo puso en sus manos. Entonces, esta teología que también aquí nos está transmitiendo este libro de Samuel es muy, muy, muy importante. Nos hace entender, pero de una manera muy maravillosa, cómo Dios también va dirigiendo, decíamos, nuestra historia. Página, una de las teologías importantes, ya veremos en el libro de Samuel. Peñandeyara eje ijaisa eloipotá upeala ñande ñangarecuana ya esanamba eva peñandeyara oipotá del hombre, de la historia. Va oipotá peñandenetame. Siempre hay dos elementos bastante conflictivos, digamos, porque decimos Dios es el que dirige la historia, pero tenemos que entender cómo Dios dirige la historia. O sea, cómo Dios interviene en nuestra historia. Porque para nosotros fácilmente hay un sector, hay toda una teología que más o menos nos quiere presentar que Ñandeyara el olla popá. Entonces es como que nosotros tendríamos que quedarnos simplemente con los brazos cruzados. Pero no pisa lleva. Nosotros sabemos que dentro de la teología bíblica, así, la ñañamindu uponanos, allí que ponanos, allí papeñan de yaras y señande, encontramos y vemos que Dios dirige la historia, significa, sobre todo, que Dios lo hace por medio de nuestra libertad, por medio de nuestra capacidad, por medio de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Aupea entonces la ñandea lleva ñañamindu urire, yajaya, guatá, yajesabe, catupe, ñamoy, haye, cualcay a los demás. Dios actúa por medio de obras segundas, de Santo Tomás de Aquino. Dios actúa entonces en nosotros, en el hombre, en la historia. Dios se da a conocer, se manifiesta, opea con la ñandeña mojerajina, la revelación. Oye, cuaca lleva, pero upea ñandeña mojera hoy hay sheyara anga. Este que es imagen de mi Dios. Encontramos a Dios entonces en el prójimo. Encontramos a Dios en el acontecimiento humano.
allí donde nosotros vivimos, allí donde nosotros nos desarrollamos, donde nosotros como humanidad nos dignificamos. David anduvo por el desierto en los sitios bien protegidos y se estableció en la zona montañosa. Primero te describe y te va diciendo que es el mismo David el que piensa, es el mismo David el que toma las decisiones. Va él ahí puruaná de mis cualidades. El Señor nos ha dado la inteligencia, la capacidad de discernimiento. Y antes ya le coina de capacidad para discernir. Y antes ya le coge capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal. Por eso, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Pero después ciertamente que le va a acompañar el aspecto a esta inteligencia cuando vamos a tomar estas decisiones de lo que es libremente tomar decisiones. Y ahí entra también el segundo elemento que nosotros tenemos, que es la libertad. Peñan de yara ella paitema o muy paitema peñan de pobre. Ser libres. La libertad que significa para cada hombre y para cada uno de nosotros el tomar las decisiones, como hace aquí David, porque le informaron, ¿verdad?, de que Saúl iba a venir a atacarle estando en Keilah. Y ahí está la situación. O sea, es la reflexión. Le demuestra y le dice, ¿sabes qué? Si vos te quedás ahí encerrado, va a ser un problema serio, porque Utan de Saúl te va a venir con todo su ejército. Él tiene todos los poderes del Estado. Al tener todos los poderes del Estado, hoy puro peiteta, todo a su favor. O sea que animo a oína de la reimo que porque yo te digo que yo te voy a salvar, que tú, etcétera, etcétera. Entonces vos no colabores. El hombre tiene que colaborar con lo suyo, con nuestra libertad, con nuestra decisión, con nuestras energías, con nuestra forma de actuar. Ya colaboraba, ya. Porque ya pues no peas así hoy, entonces la ña se janua de situaciones tan difíciles, controvertidas. Entonces, por eso David anduvo por el desierto, porque él sabe, y pudo la acá. La ña motivo vamos a señalar, entonces quiere decir que tengo que andar por lugares donde, a pesar de que sabemos que Saúl está viniendo, nosotros podamos huir. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos?
¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. El pequeño Romeo fue bautizado en la antesala del cielo, la Capilla Sixtina, donde se eligen papas y donde cada día pasan miles de turistas para contemplar las maravillas creadas por Miguel Ángel. Sin embargo, una vez al año, esta sala se cierra al público convencional y se llena de familias. Son empleados del Vaticano a cuyos hijos el Papa bautizará. Este año, concretamente, Francisco bautizó a 16 pequeños, entre ellos el hijo de esta pareja argentina. Romeo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. María y Ezequiel llevan varios años viviendo en Italia. Trabajan en el proyecto educativo que promueve Francisco a nivel mundial, Scholas. Ya habían estado en otras ocasiones con el pontífice argentino, pero reconocen que fue sobrecogedor vivir un momento tan familiar como un bautizo en un escenario tan solemne como la Capilla Sixtina. Que alguien así bautice a tu hijo es, creo que lo más lindo. No se trata de que sea el Papa, sino de que sea este Papa. Además, el Papa oficia esta ceremonia en italiano, pero para esta pareja hizo una excepción. Se dirigió a ellos en español. Entre los llantos del bebé no pudieron escucharlo y le respondieron como se les había indicado. Y después nos retó de que le habíamos respondido en italiano. ¿Por qué me responden en italiano si yo les dije en español? Así que, pero es muy lindo pensar en el detalle y en la capacidad que tiene de estar siempre comprendiendo todo lo que va viviendo, en qué contexto, con quiénes, y esa memoria, esa cercanía y esa capacidad de estar en medio de lo más grande, atento a lo más pequeño. Durante la ceremonia, Romeo se escapó de sus padres y se quedó contemplando los frescos. Era un niño siendo niño, justamente en ese contexto y en ese lugar tan majestuoso y tan formal. Los padres intentaban mantener a sus bebés en calma, pero el Papa les recordó que los protagonistas eran los niños y que debían sentirse como en casa. Se piangono, per il momento sono silenziosi, ma è sufficiente che uno dia la nota e comincia il concerto. Lasciateli piangere. Se hanno fame, allatatevi. Tranquilli qui. Yo me quedo con ese lindo mensaje, que aparte a mí como mamá también fue un gran alivio, porque los nervios que uno tenía de cómo se porta su hijo, un niño de 1 año y medio. Al final del bautizo, el Papa les entregó una vela y les dijo que la enciendan cuando vivan momentos difíciles en familia y que pidan a Dios la paz para poder afrontarlos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A ti de la castidad. Estoy hablando contigo, no me des la espalda. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor, mi
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 23. Hoy estamos con el versículo 14, principalmente el versículo 14b, en que dice: durante todo este tiempo Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. Esto nos invita a reflexionar y a saber que Saúl siempre va a estar en persecución. O sea, le hace entender y le dice: ¿sabes qué? No podés quedarte en esa ciudad por todas estas características que ya te di a conocer. Que Saúl posee el poder de la monarquía, el poder del rey. ¿Se acuerdan cuando nosotros leímos cuáles eran las desventajas justamente de la monarquía? En el capítulo 8 ya se les había dicho al pueblo cuáles son estas desventajas de tener un rey. Samuel comunicó todas las palabras del Señor, capítulo 8, versículo 10 en adelante, al pueblo que le pedía un rey, pidiendo un monaguillo. Este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra, a su caballería. Ellos correrán delante de su carro. Los empleará como jefes de 1,050 hombres y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Bueno, ese es cuando dice de sus hijos: hoy produce para la guerra, hoy produce. Esto es lo que nos hacía cuando eso nosotros reflexionamos, ¿verdad? Porque yo viví cuando era chico, sobre todo, ¿verdad? Cuando era toda la cuestión, los militares, con todo el poder, ¿verdad? Que tenían, coronel, general, lo que sea, manda formar, y también los otros seguramente, ¿verdad? Pero yo más bien conocía a ese nivel, amigos incluso, ¿verdad? Y pues yo era mitad y, ¿verdad? Y cómo utilizaban a los soldaditos, por ejemplo, para que lo mandaban. Entonces, alguno está al servicio, por ejemplo, de su casa, directamente, ¿ves? Para limpiarle su casa, para limpiarle esto, para limpiarle aquello, para ayudarle a la señora que tiene que traer o Juan al supermercado, pues yo voy a peo, yo voy a almacén, y después voy al supermercado. A pilla, ¿verdad? O sea, es interesante, ¿verdad? Cómo se repite la historia y cómo nosotros seguimos, desde que el hombre es hombre, suceden estas cosas por la pinta. Hoy tal vez de otra manera, pero siempre es como que ese egoísmo que existe en nosotros, parece que queremos aprovecharnos de los otros, aprovecharnos de un poder o aprovecharnos de cierta jerarquía. Por eso también a mí me hace reflexionar mucho, es interesante, porque los grandes santos, ¿qué es lo que hicieron? Y justamente hicieron todo lo contrario, se humillaron. Miren un poco San Francisco de Asís. Ese tipo era hijo de un multimillonario en su tiempo en Asís. Era el capo máximo, hasta al obispo le tenía así en sus manos, el poder político, el poder religioso. Entonces lo que él decía, entonces que se haga, le habla al obispo, de mil veces era que esto, que aquello, que Francisco no puede ser así, una vergüenza para la familia, para la iglesia o para quien sea, ¿verdad? Ojo, a Francisco, ojo, ni muy no debe ver eso, no eso. Esto no puede ser así, ¿verdad? Del orgullo. Después también se acuerdan cuando Francisco va a Roma y cuando va entrando, que los cardenales, que eso, que aquello, ¿verdad? Como que le miran todos así despectivos. ¿Quién es este, verdad? Que va a venir a hablarnos del evangelio. Imagínense, vivían en la opulencia, en la riqueza, o poco ese, ¿verdad? Por sus bienes, por sus intereses. Estaba tocando el egoísmo de las personas. Y entonces, fíjense que normalmente los santos lo que hacen es una renuncia total a aquello
que a nosotros nos parece que es lo que nos da, ¿verdad?, la capacidad y la fuerza para estar por encima de los demás. Entonces yo soy más que vos porque se plata, porque se pea, porque se con este título o lo que sea. Y los santos justamente nos demuestran todo lo contrario. Nos demuestran todo lo contrario. Es entonces un vaciarse a sí mismo, ¿verdad? Pero llenarse de otra cosa. Llenarse de la caridad, del amor, de la misericordia. Oye, por Yahuere, cobeja pichacuerare. Y entonces buscan un camino de verdadera respuesta al hombre que busca la dignidad. Y entonces, cierto que son figuras bastante fuertes y también son figuras extremas. Porque tampoco tendría que ser así, ¿verdad? Porque no puede ser, pues, para que vivamos en la dignidad, tengamos que nosotros ponernos en contra totalmente, ¿verdad?, de los bienes, las riquezas que el Señor nos pone en nuestras manos, pero para compartir con los demás. Entonces, estos son los extremos. La santidad normalmente se presenta con un extremo del egoísmo, con un extremo a aquello que es simplemente yo. Normalmente es así. Pero nosotros entonces tenemos que buscar el equilibrio, porque este extremo nos quiere enseñar que este otro extremo de la opulencia tiene que rebajarse y ponerse al nivel de todos para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María,
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días, que viene a nuestro encuentro. Año 2024, Guatañan Diegina Peñan de Siga, auxiliadora de los cristianos 24. Pedimos que siempre esté caminando. Ven con nosotros a caminar, decimos en nuestro canto. Te diañas en Dujina en este día del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8, versículos 4 al 7 y luego del 10 al 22. Se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne, y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Lleva es el inicio de la monarquía. Pero hay algunos elementos que ciertamente nosotros gritamos y le decimos a Dios. Mina orea lleva la tendotare moijangua ore nondepe pero toya poponamina las cosas ñande yara. Aquí dice los hijos de Samuel ya no hacían lo que hacía Samuel. Pero por otra parte también, queridos amigos, algunas veces medio ya exagera lento maya lleva. Orendo y potaya lleva alguien que nos controle, alguien que nos ayude verdaderamente a caminar según los preceptos de Dios. Roico sen síntesis oreacare, por eso es que dicen un rey, como tienen todos los demás nuestros países vecinos. Upeare Samuel por una parte y Poshiga lleva pero el Señor le dice a Samuel, escucha al pueblo, escucha lo que te están pidiendo. Ya espera, toñe punuaba y to guatamipe iñacane, toya poji cuay leo ya poanas y cuay. Se come en Bama y Yupecuera, ellos tienen que saber regirse y tienen que llevar adelante, de acuerdo a los valores y principios que yo les he regalado, de acuerdo a los mandamientos, en síntesis, de acuerdo a la Torah. Pero acordate, querido Samuel, que en el fondo, el querer tener a su propio rey es porque ellos se han olvidado de lo elemental y fundamental. A ti no te han rechazado, me han rechazado a mí. Aupear entonces de Mombe Uta Jereta y Yubecuera, que tengan mucho cuidado, porque ese que se pone al frente, si no tiene los valores de Dios, evidentemente, belleza cuarena ma ella va a llevar. Pender ahí está ella va a ¿y cómo les hará sufrir? Cuando no existen principios y valores de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Qué lindo entonces lo que estamos reflexionando aquí. Estamos en el capítulo 23 del primer libro de Samuel, del versículo 14 al 18, principalmente el encuentro de David y Jonatán en el desierto de Judá. Ya hemos calificado un poco en ese primer bloque desde el encuentro, ¿verdad?, de Jonatán y David cuando se conocen, cómo ellos se dan oportunidades, posibilidades para un verdadero crecimiento en la vida. David anduvo por el desierto en los sitios bien protegidos y se estableció en la zona montañosa en el desierto de Sif. Durante todo ese tiempo, Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. ¿Se dan cuenta? Este versículo es maravilloso, el versículo 14. Primero nos presenta a un David que es obediente a Dios.
hey Ponashue, no puedes quedarte aquí encerrado en la ciudad de Keilah. Está bien todo lo que hiciste, te corresponde, tendrías que estar aquí, tendrías que tener sosiego, paz, tranquilidad, pepe agua puña y cotemeba lleva, porque eres yapola y ponada, incluso esta ciudad que te está agradecida, a ver, oye, su madre lleva más personas que están a tu favor, porque endere yo haré eso era lo que tendría que haber hecho Saúl, pero sin embargo Saúl está metido en su cabeza de una forma pero tan egoísta, solamente de perseguirte y matarte a vos, David. A él no interesa que los filisteos vengan y que tomen una ciudad que pertenecía a Israel como era Keilah. Y sin embargo, tienen que recurrir a David a ver si le presta una manito, les da una mano. Y por a mía. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que también el Señor le va indicando el camino a David y David entonces también obedece. Porque si él no tuviese esa capacidad de discernimiento, ese discernimiento que es ponerse en manos de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios, decían, ¿verdad?, los antiguos. Y esto nos hace entender que aquí mismo encontramos a un David que antes de tomar decisiones escucha la voz de Dios. El símbolo, ¿verdad?, del efod, Abiatar, que es llamado por David y le dice, tengo mí, consulta al Señor, vamos a consultar. Es la tercera vez, ¿verdad?, que está haciendo. La primera ya había hecho. Tendré que subir yo, eso no me corresponde. O corresponde Saúl, del pueblo. Y entonces el Señor le dice, sí, alguien tiene que ir. Y eso te lo pongo en tus manos. El pueblo entonces que tiene miedo, y entonces vuelve. Se dan cuenta que no toma decisiones por tomarnos más. O por andu llegue veñan de yara, veje y supeñan de yara, yapota, biosetico, va en la yapota. Porque el pueblo que ya tiene 12, te jodo. Además, Gurinde, se ameta, veme la bebe y cote, penden baretes angüense para vencerle a esos filisteos. Pero ahora, viste, ante todo esto, ante este premio, viste, Señor, nosotros le da satisfacción, nosotros les salvamos a este pueblo, los guasachos de la orepoa lleva, ahora ellos se sienten libres, ahora ellos están tranquilos. Entonces, ya de Yarame, en ahora es sosiego, por fin hoy es una ciudad donde podemos estar tranquilos, donde ellos nos quieren porque nosotros les hemos salvado, les hemos ayudado, etc. Sin embargo, el Señor le dice, no, do alere betaupebe, porque Saúl outa ave y les va a vencer, porque ustedes están encerrados. Entonces, Saúl tiene todas las posibilidades, las armas del Estado, de la monarquía. Hoy por Upaiteta, todos los recursos del Estado para poder vencerte. Y eso es lo que decíamos, ¿verdad?, en los cursos anteriores. Es lo mismo que sucede ahora con nosotros, ¿verdad? Cualquier campaña política que cota, y el que está en el Estado, hoy Purú, éramos guaysa. Oye, Purú, ¿verdad?, que los vehículos de las instituciones, el dinero, evidentemente, lo mitad, que me y así, ¿verdad? Entonces es una gran pena, ¿verdad? Eso quiere decir que dañaña mindu, naña lleva, en este camino que el Señor nos va pidiendo. Nos falta mucha sinceridad, nos falta hacer un camino de encuentro personal con el Señor. Mientras nosotros no hagamos este camino, este encuentro personal con el Señor, siempre va a ser muy difícil, ¿verdad?, presentarnos y hacer lo que Dios nos pide. En este caso, sin embargo, David pregunta, le dice a Abiatar, presenta el efod, hacen esa pregunta, y ahí ellos entienden, ahí recién saben cuál es el camino que debe tomar. Y por eso, al final dice que David partió con sus hombres. David se retira con sus hombres, que eran unos 600, salieron de Keilah y anduvieron a la aventura. Y cuando informaron a Saúl que David había escapado de Keilah, Saúl desistió de su expedición. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Nadie estaba a salvo en Cesarea, capital de Mauretania, porque los esbirros de Diocleciano obligaban a sus habitantes diariamente a realizar sacrificios en los altares paganos, y quienes no cumplían con esa obligación eran presentados inmediatamente ante los tribunales, que arbitrariamente los torturaban para confirmar o desechar la sospecha de que fueran cristianos, y en el caso de que los detenidos afirmaran su fe en Cristo, redoblaban los suplicios y sin que hubiese una sentencia de por medio los ejecutaban brutalmente. Como a idólatras y creyentes los medían con el mismo rasero, la mayoría de los habitantes se escabullían de la ciudad. Eso fue lo que hizo Arcadio ante la constante vigilancia a la que lo tenían sometido los espías estatales por su inveterada ausencia de los templos infieles, a los que con mayor razón debía acudir él, dada la alta alcurnia de su familia, para dar ejemplo a los demás ciudadanos. Su desaparición causó un enorme revuelo entre los impotentes persecutores, que al no encontrarlo, después de buscarlo calle por calle, tomaron como rehén a uno de sus familiares más cercanos, con el fin de presionar su presentación en los tribunales. Y tal medida produjo el efecto esperado, porque Arcadio, temeroso de que a su pariente lo torturaran por su culpa, regresó a Cesarea y encaró temerariamente a sus perseguidores, que sin perder tiempo descargaron toda su sevicia sobre Arcadio. Arcadio, nacido a mediados del siglo III en Mauretania, actual Marruecos, pertenecía a una familia de la aristocracia local que tenía gran influencia en la administración romana provincial, pero luego de recibir una educación esmerada y desencantado de las tradiciones religiosas paganas, decidió curiosear las Sagradas Escrituras. Al encontrar en ella las respuestas que buscaba, se hizo cristiano y discretamente comenzó una fructífera labor evangélica, que se vio truncada cuando el emperador Diocleciano desató en el año 304 la más feroz persecución de toda la historia contra los cristianos. Entonces, aconsejado por sus propios familiares, San Arcadio abandonó a Cesarea, se refugió en el desierto, pero sus correligionarios lo mantenían al tanto de lo que ocurría en la ciudad, y por eso, cuando se enteró de que a su tío lo habían capturado en su lugar y estaban a punto de martirizarlo con el fin de que revelara su ubicación, resueltamente acudió ante el amañado tribunal, cuyos magistrados lo emplazaron para que ofreciera un sacrificio a los dioses paganos, y San Arcadio no solamente se negó, sino que intentó convertir a los jueces idólatras, que enfurecidos ordenaron a los verdugos que tras azotarlo y apalearlo, lo descuartizaran lentamente. Ominosa tarea que el 12 de enero del año 403 cumplieron meticulosamente. Lo ataron, cuenta el historiador Don Rinard en su libro Actas Sinceras de los Mártires, y con afilados cuchillos empezaron a rebanarle los músculos de los brazos, de las espaldas, las piernas, mientras San Arcadio alababa y bendecía a Dios. Luego cercenaron con hachas poco a poco dedos, manos, brazos, antebrazos, pies, pantorrillas, muslos, y aunque de su cuerpo solo quedaba el torso, continuó durante buen rato entonando himnos de alabanza y dándole gracias al Señor por concederle el privilegio de morir en su nombre. Falleció después de perdonar a sus ejecutores. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Arcadio que nos mantenga firmes en la defensa de nuestra fe.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Turutututuru, 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 turutututuru. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 23 y hoy subrayamos los versículos 14 al 18. En el versículo 14 decíamos que David anduvo por el desierto, en los sitios bien protegidos, y se estableció en la zona montañosa, en el desierto de Sif. Durante todo ese tiempo Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos.
es el libro de Samuel. No nos olvidemos que este libro de Samuel, que nosotros le llamamos libros históricos, en estos libros, una de las teologías esenciales que se subraya es que Dios es el que dirige nuestra historia. Lo que el autor sagrado en su pedagogía y en su enseñanza nos quiere transmitir y nos quiere dejar es entender que el que dirige nuestra historia, el que dirige nuestro mundo, el que dirige los acontecimientos de nuestra vida es Dios. Esa es la característica teológica fundamental y esencial de los libros históricos. Entonces, la oikoa la comunidad es porque Dios permite, Dios hace que suceda algo. Siempre dentro de nuestra libertad, evidentemente, porque Dios pone en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra conciencia, las decisiones que nosotros iremos tomando. Pero dentro de este camino, el que está proponiendo siempre el camino hacia dónde vamos a ir, entonces es Dios. Esa es la teología esencial de los libros históricos. Y aquí entonces, si decimos que David anduvo por el desierto en los sitios bien protegidos y se estableció en las zonas montañosas, en el desierto de Sif, durante todo ese tiempo Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. ¿Viste? ¿Se dan cuenta cómo termina luego este versículo diciendo, pero Dios no lo puso en sus manos? Primero nos cuenta la decisión que toma David de dirigir a él de dirigir a su pueblo, 600 hombres que salen con él. Claro que 600 hombres de lejos se puede visualizar, se puede conocer, se puede saber. Saúl, que tenía por ahí entonces toda la fuerza de su monarquía y que ponía todos los bienes del Estado a su conveniencia, para que entonces él pueda utilizar y hacer, y en este caso perseguir a Saúl. Entonces dice, David anduvo por el desierto. Primera cosa, es un David que toma también conciencia de la realidad que está viviendo. Entonces él va buscando, ahora no me voy a poner como un objetivo tan sencillo que pueda ser atacado o tomado, ¿verdad?, por Saúl. Entonces David anduvo por el desierto, en los sitios bien protegidos, se estableció en la zona montañosa. Entonces David que va a la zona montañosa, en el desierto de Sif. Es también otro elemento importante, la montaña. Desde la montaña se puede divisar, y entonces es más difícil escalar, buscar, pelear. Entonces el que viene, normalmente las guerras se realizaban, ¿verdad?, en las planicies, en los valles. Entonces casi todas las guerras que encontramos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento suceden un poco así. Y dice, durante todo ese tiempo Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. Esto de que David, dice, anduvo durante ese tiempo escondido, buscando todas estas zonas montañosas y protegidas, eso también el Señor pone en nuestras manos, ¿verdad? Esto nos está enseñando y nos está diciendo, mira, yo te doy la posibilidad de cañara, de disparar, nique, ritmo a que yo voy a hacer todo por vos. Eso también es importante que tengamos en cuenta. Sino que yo te estoy mostrando, te estoy diciendo, estoy procurando en todo caso, ¿verdad?, que ustedes busquen lo suyo, hagan lo suyo, hagan un camino lindo y positivo. ¿Para qué? Y para que al final de cuentas, ¿verdad?, ustedes en este camino que van haciendo se encuentren en esta posibilidad de defenderse contra actitudes tan negativas, en este caso la actitud de Saúl. Pero yo te doy la posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad en realidad que el Señor nos da para que nosotros podamos defendernos? Y primero, justamente, aquí está,
Ese es el primer elemento de defensa. Es decir, nosotros no podemos ir a entregarnos ante actitudes nefastas y negativas de personas que sabemos bien que no están buscando lo esencial y lo fundamental para la vida de la comunidad. Entonces, ñande, ya le coma veñane acá me haya esa cuama, va para lo imponada, va para lo allá. Y entonces vamos a ser capaces de evitar ir hacia lo negativo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo, como siempre, la bendición del Señor para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.